Era la 1 de la madrugada cuando los golpes desesperados en mi puerta me despertaron. Pensé que era una emergencia del barrio, pero cuando abrí, mi mundo se desplomó. Mi hija Sarah estaba ahí, con el rostro hinchado, el labio partido, marcas de dedos en el cuello, y sus ojos tenían esa mirada vacía que yo había visto tantas veces en mis años como policía. Mamá susurró con la voz quebrada. Roberto me golpeó. Me golpeó porque defendí que era su amante. Sus piernas no la sostenían más y se desplomó en mis brazos, temblando como una niña asustada. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Durante 30 años había jurado proteger y servir, pero nunca pensé que tendría que proteger a mi propia hija de la bestia que había entrado a nuestra familia. Mientras la ayudaba a entrar, vi el moretón en forma de mano en su brazo, y algo dentro de mí se quebró y se endureció al mismo tiempo. Llevé a Sarah al sofá, le limpié las heridas con manos que ya no temblaban, y cuando ella se quedó dormida del agotamiento, me dirigí a mi closet. Saqué mi uniforme de policía, el que había colgado hace apenas 2 años cuando me jubilé. Mis dedos rozaron la placa dorada, y por primera vez en meses me sentí completa otra vez. Tomé mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Cuando contestaron, solo dije en Comandante Rosales: soy la sargento Morales. El plan comienza ahora, porque cuando lastimas a mi hija, no solo despiertas a una madre, despiertas a 30 años de experiencia investigando a hombres exactamente como tú. Y créeme, sé exactamente cómo hacer que pagues cada lágrima que le has arrancado a mi niña. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Elena Morales, tengo 63 años. Y durante 30 años serví como oficial de la Policía Estatal aquí en Guadalajara. Crié a Sarah sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 5 años. Trabajé dobles turnos, estudié Derecho por las noches y me convertí en una de las pocas mujeres sargentos de mi generación. Todo para darle a mi hija las oportunidades que yo nunca tuve. Sarah creció viendo mi uniforme colgado cada noche. Aprendió a respetar la ley y la justicia. Cuando se graduó como enfermera, lloré de orgullo. Era independiente, fuerte, exactamente lo que yo había soñado que fuera. Por eso cuando conoció a Roberto hace 3 años, yo quería confiar en él. Era abogado. Venía de buena familia. Hablaba bonito, pero algo en sus ojos me inquietaba, esa mirada calculadora que había aprendido a reconocer en los interrogatorios. Durante el noviazgo, Roberto era el yerno perfecto. Me traía flores, me llamaba suegrita querida. Prometía cuidar a Sarah para siempre. Hasta me ayudó con los papeles cuando heredé la casa de mi madre en el centro de la ciudad. Una propiedad que vale casi 2 millones de pesos. Doña Elena me decía: deje que yo le arregle todo legalmente, para que Sarah y usted estén protegidas. Ingenua Dumi. Firmé donde él me indicó. Los primeros meses de matrimonio parecían un cuento de hadas. Sarah llegaba a visitarme radiante, me hablaba de sus planes, de cómo Roberto la apoyaba en todo, pero poco a poco las visitas se volvieron menos frecuentes. Cuando venía, notaba que siempre traía mangas largas, incluso en el calor de mayo. Sus ojos perdían ese brillo que siempre tuvo desde niña. Mamá, Roberto dice que es mejor que no venga tan seguido, que una mujer casada debe pasar más tiempo en su casa, me explicaba, evitando mi mirada. Yo sentía que algo estaba mal, pero Sarah siempre cambiaba de tema cuando yo preguntaba directamente como madre: ¿sabes cuando tu hija está sufriendo? Pero como ex policía, también sabes que algunas verdades tienen que salir solas. La última vez que la había visto antes de esa madrugada terrible fue hace 2 semanas. Llegó nerviosa, casi saltando, cuando sonó su teléfono. «Es Roberto», susurró, y contestó con una voz completamente diferente, sumisa, temerosa. Escuché fragmentos de la conversación. «Ansi, mi amor, ¿ya me voy?» «No, no hable de nada importante». «Sí, estaré en casa para la cena». Cuando colgó, sus manos temblaban. «Mamá, tengo que irme». Se levantó tan rápido que tiró su café. Mientras limpiaba el desastre, le temblaba tanto las manos que yo tuve que ayudarla. Fue entonces cuando vi el moretón amarillento en su muñeca.
casi cubierto por su pulsera. —¿Sarah? ¿Qué es eso? —le pregunté, tomando su brazo con cuidado. Ella se soltó como si la hubiera quemado a nada, mamá. Me caí en las escaleras del hospital. Ya sabes qué torpe soy. Pero yo había visto miles de moretones en mis años de servicio. Sabía exactamente qué forma hacían los dedos cuando alguien apretaba demasiado fuerte. Esa noche no pude dormir. Durante horas estuve despierta, mirando el techo, recordando todas las señales que había ignorado. Los cambios en su comportamiento, la forma en que Roberto siempre contestaba por ella cuando les hacía preguntas, cómo había dejado de usar sus vestidos favoritos, siempre con ropa que cubría más piel. Al día siguiente, llamé a mi comadre Teresa, que trabajaba en el hospital donde Sarah laboraba. Elena me dijo con voz preocupada: Sarah ya no es la misma. Antes era la enfermera más alegre del piso. Ahora apenas habla. La semana pasada llegó con lentes oscuros, diciendo que tenía conjuntivitis, pero yo sé reconocer un ojo morado. Cuando lo veo, mi sangre se enfrió. 30 años investigando violencia doméstica, y no había podido proteger a mi propia hija. Pero lo que más me dolía era entender por qué Sarah no había venido a Mía. Conocía las estadísticas. Una mujer necesita intentar dejar a su agresor un promedio de 7 veces antes de lograrlo, y muchas no lo logran nunca. Esa noche preparé mi plan de emergencia. Saqué mi vieja libreta de contactos, repasé los números de mis antiguos compañeros que aún estaban activos. Si mi hija necesitaba ayuda, yo iba a estar lista para dársela, con toda la fuerza de la ley y toda la ferocidad de una madre que había esperado demasiado tiempo para actuar. No sabía que solo tendría que esperar 2 semanas para que mi peor pesadilla tocara a mi puerta en forma de mi hija destruida, pidiendo auxilio en la madrugada. Cuando Sarah despertó esa mañana, el sol ya estaba alto y yo ya había hecho varias llamadas. La llevé al hospital de inmediato, no al donde ella trabajaba, sino al general, donde mi amigo el doctor Hernández podía documentar todo sin que Roberto se enterara. Elena, me dijo el doctor mientras examinaba a Sarah, esto no fue una caída. Mira estas marcas. Me mostró las fotografías que había tomado en hematomas en costillas, marcas de dedos en los brazos. Y lo peor de todo, una herida en el cuero cabelludo que claramente había sido causada por un jalón de cabello. Esto es violencia sistemática, no un incidente aislado. Sarah estaba sentada en la camilla, con la mirada perdida, cuando finalmente comenzó a hablar. «Mamá», comenzó hace 6 meses. Al principio eran solo gritos cuando llegaba tarde del trabajo, o cuando no tenía la cena lista exactamente como a él le gustaba. Su voz era apenas un susurro. Me decía que era por mi bien, que las esposas deben ser más atentas. Después vinieron los empujones. Continuó, tocándose inconscientemente el brazo, siempre seguidos de flores y disculpas. Perdóname, mi amor, es que me estreso mucho en el bufete. Prometo que no va a volver a pasar. Conocía esas palabras, las había escuchado en cientos de denuncias. Pero lo que me destrozó fue lo que me contó después. La semana pasada descubrí los mensajes en su teléfono. Se llama Daniela, trabaja en su oficina. Los mensajes eran explícitos. Mamá y llevaban meses viéndose. Hasta le compró un departamento con el dinero que supuestamente estaba invirtiendo para nuestro futuro. Mi hija me miró con esos ojos hinchados y me dijo algo que me heló la sangre cuando lo confronté anoche. Me dijo exactamente esto: Sarah, tú eres solo la esposa que necesitaba para mi imagen. Daniela es la mujer que realmente amo. Sí, no te gusta. Puedes largarte. Pero no te llevas nada, porque todo está a mi nombre. ¿Y qué le respondiste?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta por el estado en que llegó a mi puerta. Le dije que me iba a divorciar, que no iba a ser la esposa decorativa de nadie. Sarah se quebró al recordar. Ahí fue cuando me agarró del cuello y me dijo: ¿no te vas a divorciar? ¿Y si se te ocurre decirle algo a tu mamá a la policía? Recuerda que yo tengo amigos en todos lados. Además, ¿quién te va a creer? Yo soy un abogado respetado, tú solo eres una enfermera histérica. Pero Roberto había cometido un error que le iba a costar muy caro. Sarah, le dije, tomándole las manos, ¿te acuerdas de los papeles que firmamos hace 1 año? ¿Los de la casa de tu abuela? Sara se puso pálida. Mamá, Roberto dijo que eran papeles para proteger la propiedad.
que era mejor que estuviera a nombre de los dos para evitar problemas legales si algo te pasaba. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Hija, yo nunca firmé papeles para poner la casa a nombre de Roberto. Saqué mi teléfono y llamé a mi primo Javier, que trabajaba en el registro público. Después de 20 minutos tenía la confirmación de mis peores sospechas. Elena, me dijo Javier por teléfono. La casa apareció transferida hace 8 meses a nombre de Roberto Vázquez y Sera Morales. Pero hay algo raro en la firma tuya. Parece diferente a tu letra en otros documentos que tienes archivados aquí. Roberto no solo estaba golpeando a mi hija y engañándola con su amante. Nos había estafado 2 millones de pesos falsificando mi firma. Era un criminal en toda regla, escondido detrás de un traje caro y un título universitario. Mamá, ¿qué vamos a hacer?, me preguntó Sera, con más miedo en la voz de lo que había escuchado cuando era niña y había pesadillas. Mi pius de pie. Sentí como mi espalda se enderezaba y mi voz recuperaba el tono de autoridad que había usado durante 3 décadas para enfrentar criminales. Mija, tu esposo cometió 3 delitos en violencia intrafamiliar, adulterio agravado y falsificación de documentos. Pero sobre todo, cometió el error de lastimar a mi hija. Roberto piensa que porque soy una vieja jubilada, ya no tengo contactos, ya no sé cómo funciona el sistema. Se equivoca. Durante 30 años, construí una red de contactos que incluye desde patrulleros hasta magistrados. Y todos ellos, absolutamente todos, saben que cuando Elena Morales pide un favor es porque la justicia verdaderamente lo requiere. Sera me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Pero, ¿y si Roberto cumple sus amenazas? ¿Y si realmente tiene amigos que lo protejan? Le acaricié el rostro hinchado y le dije algo que había aprendido después de décadas peleando en un mundo de hombres, Anijita. Los tipos como Roberto solo intimidan a quien no conoce sus debilidades. Pero yo sí las conozco. Y antes de que termine esta semana, él va a descubrir que meterse con la familia Morales fue la peor decisión de su miserable vida. Esa tarde, mientras Sera descansaba en mi casa con medicamento para el dolor, yo me senté en mi escritorio y abrí mi vieja libreta negra. La misma libreta donde durante años había anotado contactos, favores pendientes y información que podía ser útil algún día. Había llegado el momento de cobrar 30 años de favores. Y Roberto Vázquez iba a pagar cada golpe, cada lágrima, cada mentira, con intereses. Esa noche, después de que Sera se quedó dormida, me senté en la cocina con una taza de café que se fue enfriando mientras revisaba documentos que había guardado durante años. No eran solo papeles viejos, eran mi seguro de vida, mi plan de emergencia, mi arsenal secreto que había estado construyendo sin darme cuenta durante décadas. Verás, cuando trabajas 30 años en la policía, especialmente siendo mujer en los años 90, aprendes que la supervivencia no depende solo de tu placa y tu arma. Depende de lo que sabes, de a quién conoces y, sobre todo, de lo que guardas para el día que realmente lo necesites. Abrí el primer sobre en fotografías de una fiesta en 2018, donde Roberto parecía muy cariñoso con una mujer que definitivamente no era Sera. En ese momento las tomé porque me pareció extraño, pero las guardé por si acaso. Mi instinto de investigadora nunca descansa completamente. El segundo sobre contenía algo aún mejor, a una grabación de audio que había hecho por casualidad durante la boda de Roberto y Sera mientras todos celebraban. Yo había estado probando mi nueva grabadora digital cuando escuché a Roberto hablando por teléfono en el jardín. Tranquila, Daniela, esto es solo temporal. En 2 años tendré acceso completo a las propiedades de la vieja, y entonces podremos estar juntos sin preocupaciones financieras. En ese momento pensé que estaba hablando de negocios. Ahora entendía que había estado planeando usar a mi hija desde antes del matrimonio. Pero lo mejor estaba en el tercer sobre. Documentos financieros que había obtenido de manera completamente legal durante mi último caso como policía. Roberto había sido mencionado como testigo en una investigación de lavado de dinero, aunque nunca fue acusado de nada. Yo había guardado copias de sus movimientos bancarios que mostraban depósitos irregulares por cantidades importantes. Y entonces recordé algo que me hizo sonreír por primera vez
en días. Mi hermana Carmen trabajaba en el banco donde Roberto tenía su cuenta principal. Carmen y yo habíamos acordado hace años que nos cuidaríamos las espaldas mutuamente. Ella me había estado enviando información casual sobre las finanzas de Roberto durante meses, sin que yo se lo pidiera. Elena, me había dicho hace 3 semanas, ese yerno tuyo está moviendo mucho dinero de maneras raras. Depósitos en efectivo, transferencias a cuentas que no están a nombre de Sara. Algo no está bien, marqué el número de Carmen a las 11 de la noche. Mi hermana siempre ha sido nocturna. Carmen, necesito que me confirmes algo. ¿Roberto ha estado retirando dinero de la cuenta conjunta con Sara? Elena, en los últimos 6 meses ha retirado casi 800,000 pesos. Pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Pero yo llevé la cuenta y hay algo más. Abrió una cuenta a nombre de una tal Daniela Rodríguez donde deposita 15,000 pesos mensuales desde hace 1 año. Mi hermana hizo una pausa. Elena, también revisé lo de la casa de mamá. La transferencia se hizo con una firma que no coincide con ninguna de las que tienes en archivo en el banco. Alguien falsificó tu firma. Y tengo las pruebas documentales. Esa información valía oro, pero sabía que necesitaba más para asegurarme de que Roberto pagara completamente por todo lo que había hecho. Al día siguiente, mientras Sara descansaba, fui a visitar a mi comadre Esperanza, que trabajaba en la secretaría de la fiscalía. Esperanza y yo habíamos trabajado juntas en casos de violencia doméstica durante años. Ella sabía mejor que nadie cómo funcionaba el sistema por dentro. Elena, me dijo cuando le conté todo, tienes suficiente para meterlo a la cárcel por años. Pero hay algo que debes saber. Roberto no es tan intocable como cree. La semana pasada llegó una denuncia anónima sobre él por acoso sexual en su bufete. Una secretaria joven, pero retiró la denuncia 2 días después. Probablemente la presionaron o la compraron. ¿Tienes el nombre de esa secretaria? Pregunté. Se llama Patricia Mendoza. Pero Elena, ten cuidado. Roberto sí tiene un amigo en la policía judicial, el capitán Ruiz Ampero. Aquí entre nos, Ruiz le debe muchos favores al comandante Rosales. Y tú sabes que Rosales te debe a ti el caso que cerró el año pasado. Esperanza se acercó y bajó la voz. Además, tengo información que Roberto no sabe que tenemos. Su amante, Daniela, presentó una denuncia por amenazas hace 2 meses. Dice que Roberto la amenazó con arruinar su carrera si lo dejaba. Retiró la denuncia al día siguiente. Pero el expediente sigue activo a manera perfecto. Roberto no era solo un agresor y un estafador, era un patrón sistemático de abuso que había estado operando durante años, pensando que su título y sus contactos lo protegían. Pero había cometido el error fatal de subestimar a una mujer que había dedicado su vida a estudiar exactamente a hombres, como el Ann. Esa noche llamé al comandante Rosales. «Comandante, necesito pedirle un favor. Pero antes, déjeme decirle algo en el caso del narcotraficante Jiménez que cerramos el año pasado. Tengo nueva información que podría ayudarlo con la apelación que está pendiente. Dígame todo, sargento Morales», me respondió inmediatamente. Durante la siguiente hora, le expliqué la situación completa. Cuando terminé, hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Elena me dijo finalmente, «Ese Roberto Vázquez es más estúpido de lo que pensé. ¿Sabe cuántos años llevamos tratando de encontrar algo sólido contra él? Su bufete ha estado en nuestro radar por sus conexiones con empresarios dudosos, pero nunca habíamos podido construir un caso. Usted me acaba de entregar todo en bandeja de plata». «¿Qué necesita que haga?», pregunté. «Nada, déjeme manejar esto oficialmente. Pero no diga nada todavía. Vamos a preparar todo para que cuando actuemos no pueda escapar ni usar sus influencias». Colgué el teléfono sintiéndome como la cazadora que había sido durante 30 años. Roberto pensaba que estaba cazando a una familia indefensa, pero no sabía que había despertado a una depredadora mucho más experimentada que él. Durante los siguientes 3 días, mientras Sara se recuperaba lentamente, yo me dediqué a armar el rompecabezas completo. Cada pieza de información, cada contacto, cada favor acumulado durante décadas de servicio, todo se estaba alineando perfectamente. Roberto Vázquez había lastimado a mi hija pensando que no tendría consecuencia. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida.
No por el dolor, sino por tener que fingir debilidad cuando nunca me había sentido más poderosa. Roberto comenzó a llamar constantemente, preguntando por Sarah con esa voz melosa que usan los manipuladores cuando necesitan mantener el control. Doña Elena, me decía por teléfono, sé que Sarah está molesta conmigo, pero usted sabe cómo son las parejas jóvenes. A veces discutimos por tonterías. ¿Podría decirle que la amo y que quiero que regrese a casa? Cada palabra me daba asco, pero yo respondía con la voz temblorosa de una suegra preocupada. Ay, Roberto, mijo, Sarah llegó muy alterada. Dice que se pelearon muy feo. ¿Por qué no le das unos días para que se calme? Es que la necesito en casa. Doña Elena, tengo compromisos sociales importantes esta semana. ¿Cómo va a quedar un abogado sin su esposa en las reuniones del club? Ahí estaba la verdad. Sarah era solo un accesorio para su imagen profesional, pero yo seguía fingiendo ser la suegra ingenua. Claro, mijo, entiendo. Deja que hable con ella. Lo que Roberto no sabía era que cada una de esas llamadas la estaba grabando con él, equipo que había conseguido prestado de mis antiguos compañeros. Cada mentira, cada manipulación, cada vez que se refería a Sarah como un objeto de su propiedad, quedaba documentado. Mientras tanto, Sarah comenzaba a recuperarse físicamente, pero emocionalmente seguía destrozada. Una mañana me encontró en la cocina organizando documentos y me preguntó: mamá, ¿de verdad crees que podemos hacer algo contra él? Roberto tiene razón en una cosa. Es un abogado respetado. Tiene contactos, dinero. ¿Quién va a creernos? Le serví una taza de café y me senté frente a ella. Mija, déjame contarte algo sobre los tipos como Roberto. Se sienten invencibles porque han funcionado en un sistema que los protege. Pero todos, absolutamente todos, tienen un punto débil. Y yo ya encontré el de él. ¿Cuál es?, me preguntó, con una chispa de esperanza en los ojos que no había visto desde que llegó a mi puerta. Sue, Roberto está tan seguro de que somos dos mujeres indefensas que no se está cuidando las espaldas. Ayer llamé a Daniela, su amante, haciéndome pasar por una empleada del banco. Sarah se quedó helada. ¿Hablaste con ella? Le dije que había irregularidades en las transferencias que Roberto hacía a su cuenta, que necesitábamos verificar que ella estaba al tanto de esos depósitos para evitar problemas legales. La pobrecita se puso nerviosa y empezó a contarme todo. Resulta que Roberto le prometió que se iba a divorciar de ti en 6 meses, que ya tenía todo planeado para quedarse con las propiedades de la familia. Le mostré a Sarah las notas que había tomado durante esa conversación. Pero hay más, hija. Daniela está asustada. Dice que Roberto últimamente se ha vuelto controlador con ella también, que la amenaza con despedirla si no hace exactamente lo que él quiere. La muchacha está comenzando a darse cuenta de que no es la única víctima. Durante esa semana, Roberto intensificó sus esfuerzos por recuperar a Sarah. Comenzó a llegar a mi casa sin avisar, siempre con flores y regalos caros, representando el papel del esposo arrepentido. Pero yo había puesto cámaras de seguridad nuevas, y cada una de sus visitas quedaba grabada. Doña Elena me decía parado en mi sala, con esa sonrisa falsa: Sarah está exagerando las cosas. Usted sabe cómo son las mujeres. A veces malinterpretan un empujón durante una discusión. Nunca le haría daño real a su hija. Mientras él hablaba, yo notaba cómo sus ojos recorrían mi casa, evaluando, calculando. Estaba haciendo inventario mental de mis pertenencias, probablemente pensando en cuánto valían. No sabía que yo estaba haciendo exactamente lo mismo con él, catalogando cada mentira, cada manipulación, cada señal de su verdadera naturaleza. La 4ª vez que vino, trajo papeles. Doña Elena, pensé que podríamos aprovechar para revisar algunos documentos sobre la casa de su madre. Hay algunas cosas que necesitan actualizarse para proteger mejor la propiedad. Tomé los papeles con manos temblorosas, fingiendo confusión. Ay, mijo, estos papeles legales son muy complicados para mí. ¿Podrías explicarme qué significan? Roberto se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de codicia. Son solo formalidades, doña Elena. Si usted firma aquí y aquí, señaló con el dedo, la casa quedará mejor protegida en caso de que algo le pase. También podríamos vender esa propiedad vieja del centro y comprar algo más moderno,
donde Sarah y yo podamos cuidarla mejor. Era increíble. Ni siquiera esperó a que Sarah regresara para intentar estafarme otra vez. Su avaricia era más fuerte que su precaución. Déjame pensarlo, mijo, le respondí. Estos asuntos tan importantes no se deciden a la ligera. Cuando Roberto se fue esa tarde, llamé inmediatamente a mi abogado, el licenciado Martínez, que había sido mi compañero en varios casos durante mis últimos años de servicio. Licenciado, necesito que revise estos documentos que me trajo mi yerno, pero hágalo discretamente. Una hora después, me llamó de vuelta. Elena, estos papeles son una estafa completa. Si hubieras firmado, habrías transferido no solo la casa del centro, sino también esta propiedad donde vives a nombre de Roberto. Además, le habrías dado poder notarial para vender ambas propiedades sin tu consentimiento futuro. ¿Eso es legal? Los documentos están técnicamente bien redactados, pero es claramente una estafa de confianza. El problema es que como él es abogado y tú su suegra, sería difícil probar que hubo intención fraudulenta, a menos que tengas evidencia de que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le conté sobre las grabaciones de sus visitas y sus llamadas telefónicas. Elena, me dijo con admiración, tienes suficiente material para no solo meterlo preso, sino para arruinar su carrera legal para siempre. Pero necesitamos coordinar esto perfectamente. Una vez que presentemos las denuncias, él va a usar todos sus contactos para defenderse. Esa noche organicé una reunión secreta en mi casa. Vinieron el comandante Rosales, mi abogado, mi hermana Carmen del banco y mi comadre Esperanza de la fiscalía. Por primera vez en semanas me sentí como la sargento Morales otra vez, coordinando una operación compleja. La situación es esta, les expliqué, mostrando toda la evidencia organizada en mi mesa de comedor. Roberto Vázquez no es solo un agresor doméstico, es un criminal sistemático que ha estado operando durante años. Tenemos violencia familiar, falsificación de documentos, fraude bancario y probablemente evasión fiscal. El comandante Rosales silbó suavemente. Elena, esto es mejor que muchos casos que hemos construido en meses de investigación. ¿Cuál es tu plan? Vamos a darle exactamente lo que quiere. Respondí con una sonrisa que no había sentido en semanas. Roberto piensa que puede seguir manipulándonos porque somos mujeres débiles. Vamos a dejar que siga creyendo eso, hasta el momento exacto en que le mostremos lo equivocado que estaba. El plan que diseñamos esa noche era perfecto. Roberto iba a obtener todo lo que creía que quería. Y cuando estuviera más confiado, más arrogante, más seguro de su victoria, ahí es cuando íbamos a atacar. Porque después de 30 años cazando criminales, yo sabía una verdad fundamental. La mejor trampa es aquella donde el criminal se mete solito, pensando que está ganando. 2 días después, llamé a Roberto con la voz más dulce que pude fingir. Mijo, he estado pensando en los papeles que me trajiste. Creo que tienes razón. Es mejor que actualicemos todo. ¿Por qué no vienes mañana en la tarde? Sarah también quiere hablar contigo. Excelente, doña Elena, respondió inmediatamente. Su avaricia no le permitía detectar la trampa. Sabía que usted iba a entender que solo quiero lo mejor para la familia. ¿A qué hora les conviene? A las 6 de la tarde está perfecto. Y Roberto trae todos los documentos originales que necesitemos. Quiero que todo quede completamente legal. Por supuesto, doña Elena, hasta mañana. Cuando colgué, Sarah me miró con miedo en los ojos. Mamá, ¿estás segura de esto? ¿Y si se pone violento cuando descubra que sabemos todo? Le mostré mi teléfono. Hija, en este momento hay 6 patrullas en un radio de 3 cuadras de mi casa. Hay 2 agentes vestidos de civil en el parque de enfrente. Y tengo 3 cámaras grabando todo lo que va a pasar aquí adentro. Roberto puede ponerse tan violento como quiera, pero esta vez no va a salir impune. El viernes a las 5:45 de la tarde vi el BMW negro de Roberto estacionarse frente a mi casa. Llegaba 15 minutos antes. Típico de alguien ansioso por cerrar un negocio que considera muy ventajoso. Traía un maletín de cuero fino y esa sonrisa de tiburón que había aprendido a odiar. Doña Elena me dijo al entrar, besándome la mejilla con esa falsa familiaridad, traje todos los papeles. En 1 hora tendremos todo resuelto y Sarah podrá regresar a casa conmigo donde debe estar. Sarah estaba sentada en el sofá,
pálida pero firme. Roberto se acercó a ella como si nada hubiera pasado. Mi amor, ya es hora de que regresemos a la normalidad. Sé que tuvimos una discusión fuerte, pero las parejas que se aman superan estos obstáculos. Se inclinó para besarla, pero Sarah se echó hacia atrás. Roberto, antes de hablar de regresar, necesito que me expliques algunas cosas. Roberto frunció el ceño. ¿Qué cosas, Sarah? Ya hablamos de todo esto. Fue solo una pelea estúpida que se salió de control. Sarah tomó aire profundo. ¿Quién es Daniela Rodríguez? El color se fue de la cara de Roberto. Por un segundo, solo un segundo, vi pánico en sus ojos, antes de que volviera a componer su máscara de arrogancia. No sé de qué hablas, Sarah. Daniela es solo una empleada de la oficina. ¿Una empleada a la que le transfieres 15,000 pesos mensuales? Preguntó Sarah, mostrándole los estados de cuenta que Carmen había conseguido del banco. Roberto miró los papeles y después nos miró a nosotras con una expresión que nunca le había visto, tan calculadora y fría. ¿Cómo consiguieron eso? Esa información es privada. Ahí fue cuando intervine. Roberto, siéntate. Creo que es momento de que tengamos una conversación honesta. Doña Elena, no sé qué le ha estado metiendo en la cabeza a Sarah, pero esto se está saliendo de control. Son documentos bancarios. Nada más Daniela tuvo algunos problemas económicos y como jefe la ayudé. 15,000 pesos mensuales durante un año para ayudar a una empleada? Le pregunté, manteniendo la voz calmada. Roberto, trabajo 30 años en la policía. Sé reconocer una mentira cuando la escucho. Su expresión cambió completamente. La máscara de yerno considerado desapareció y por primera vez vi al verdadero Roberto Anfrío, calculador, peligroso. Ya veo lo que pasa aquí. La ex policía está jugando a detective. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por mi sala como un animal enjaulado. ¿Saben qué? Tienen razón. Daniela no es solo una empleada. Es mi novia. ¿Y saben por qué? Porque Daniela me entiende, me respeta. No se pasa el día llorando y quejándose como algunas personas. Sarah comenzó a llorar, pero yo mantuve mi voz firme. ¿Y la casa de mi madre? ¿También la necesitabas para entender mejor a Daniela? Roberto se detuvo en seco. ¿Qué casa? Saqué las copias de los documentos de transferencia. Esta casa, Roberto, la que transferiste a tu nombre falsificando mi firma hace 8 meses. Por primera vez lo vi realmente nervioso. Doña Elena, usted firmó esos papeles. Yo estaba ahí cuando los firmó. No, Roberto, yo nunca firmé nada. Pero tengo las pruebas de que tú falsificaste mi firma. Le mostré el análisis grafológico que había solicitado. Y también tengo esto. Puse la grabadora digital en la mesa y presioné play. La voz de Roberto llenó la sala tranquila. Daniela, esto es solo temporal. En 2 años tendré acceso completo a las propiedades de la vieja, y entonces podremos estar juntos sin preocupaciones financieras. Roberto se quedó paralizado. ¿Dónde conseguiste eso? De la boda de mi hija, Roberto, donde tú creías que nadie te escuchaba planear cómo ibas a robarme mi patrimonio. Sarah se levantó del sofá con lágrimas en los ojos, pero vos firme. Roberto, ¿desde cuándo planeaste usarme? ¿Desde antes de la boda? Roberto la miró con desprecio absoluto. ¿Usarte, Sarah? Seamos honestos. Tú necesitabas un marido, yo necesitaba una esposa que me diera respetabilidad. Fue un intercambio justo hasta que te volviste problemática. ¿Problemática? Gritó Sarah. ¡Me golpeaste! ¿Te di una lección porque no sabías cuál era tu lugar? Respondió Roberto sin la menor muestra de arrepentimiento. Y funcionó, ¿no? Viniste corriendo aquí como una niña asustada, en lugar de enfrentarme como una mujer adulta. Ahí fue cuando supe que lo tenía exactamente donde lo quería, completamente desenmascarado, admitiendo sus crímenes, grabado en video y audio de alta calidad. Roberto, le dije, poniéndome de pie, hay algo que no sabes sobre esta conversación. ¿Qué cosa, doña Elena? Saqué mi teléfono y marqué un número. Comandante Rosales ya puede entrar. Roberto se puso pálido cuando escuchó las llaves en mi puerta y vio entrar al comandante Rosales acompañado de 2 agentes. Buenos tardes, licenciado Vázquez. Tenemos una orden de aprehensión en su contra por los delitos de violencia familiar, falsificación de documentos y fraude.
Esto es un montaje, gritó Roberto. No pueden probar nada. En realidad, si podemos, le dijo el comandante con tranquilidad. Tenemos grabaciones de audio y video, documentos falsificados, testimonios de víctimas y análisis bancarios que comprueban transferencias fraudulentas. Y también tenemos el testimonio de Daniela Rodríguez. Roberto se quedó helado. ¿Daniela testificó contra mí? Cuando le mostramos las pruebas de que usted también la había amenazado y manipulado, decidió cooperar completamente con la investigación. Resulta que ella también era víctima suya, licenciado Vázquez. Mientras los agentes le ponían las esposas, Roberto me miró con odio puro. Esto no va a terminar aquí, vieja. Tengo contactos, abogados, dinero. En 6 meses estaré libre y ustedes van a pagar por esto. Me acerqué a él y le hablé con la voz que había usado durante 30 años para enfrentar criminales mucho más peligrosos que él al Roberto. Tienes razón en una cosa, Néstor. No termina aquí. Porque mañana todos los periódicos de la ciudad van a saber cómo un abogado respetado golpeaba a su esposa y estafaba a su suegra. Tu carrera legal terminó hoy. Tu reputación se destruyó hoy, y tu libertad. Bueno, con las pruebas que tenemos, vas a tener mucho tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de tus decisiones. En cuanto a tus contactos, continué. El capitán Ruiz ya fue informado del caso y, curiosamente, decidió que era mejor mantenerse al margen. Resulta que nadie quiere ser asociado con un delincuente que golpea a mujeres. Mientras se lo llevaban esposado, Roberto gritaba amenazas y maldiciones, pero ya no era el hombre poderoso e intimidante que había aterrorizado a mi hija. Era solo un criminal más siendo llevado a la justicia por sus crímenes. Sarah se abrazó a mí llorando, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio, de justicia, de libertad. ¿Ya terminó, mamá?, me preguntó. Sí, mija, le respondí, acariciando su cabello. ¿Ya? Terminó. 6 meses después de esa tarde que cambió nuestras vidas para siempre, estoy sentada en el jardín de mi casa, viendo a Sarah jugar con mis nietos vecinos, mientras ellos me ayudan a plantar rosas nuevas. Es sábado por la tarde, hace calor, y por primera vez en años mi hija se ríe con esa risa genuina que tenía cuando era niña. Roberto fue sentenciado a 8 años de prisión. Los cargos incluyeron violencia familiar agravada, falsificación de documentos, fraude y, como sorpresa adicional, evasión fiscal por casi 2 millones de pesos que nunca había declarado. Su bufete cerró, su licencia para ejercer fue revocada permanentemente y tuvo que vender todas sus propiedades para pagar las multas y reparación de daños. La casa de mi madre, por supuesto, regresó legalmente a nuestro nombre. Pero decidimos venderla y con ese dinero Sarah pudo abrir su propia clínica de enfermería especializada en atención a víctimas de violencia doméstica. Mamá, me dijo el día que firmamos los papeles, quiero que otras mujeres sepan que sí se puede salir de esto, que sí hay justicia cuando tienes el apoyo correcto. Daniela, la que había sido su amante, vino a visitarnos hace 3 meses. Era una muchacha joven, apenas 25 años, que había caído en las redes de Roberto cuando estaba vulnerable después de quedarse sin trabajo. Señora Elena, me dijo con lágrimas en los ojos, gracias por ayudarme a entender que yo también era víctima. Roberto me había convencido de que Sarah era la mala de la historia, que ustedes eran las que me querían hacer daño. Ahora Daniela trabaja como asistente en la clínica de Sarah. Se hicieron amigas, united por la experiencia de haber sobrevivido al mismo depredador. Es curioso cómo la vida te da sorpresas. El hombre que trató de destruir a mi familia terminó uniendo a 2 mujeres que ahora se apoyan mutuamente para sanar. Patricia Mendoza, la secretaria que había retirado su denuncia por acoso sexual, también encontró el valor para testificar cuando supo que Roberto estaba preso. Su testimonio ayudó a que otros casos similares salieran a la luz. Resulta que Roberto había sido un depredador durante años, pero su posición y sus contactos lo habían protegido. La semana pasada recibí una llamada del comandante Rosales. Elena, me dijo, quería que supiera que el caso de Roberto se ha convertido en un modelo para entrenar a nuestros agentes sobre cómo manejar casos de violencia doméstica con víctimas de clase media. Su metodología para recopilar evidencia ahora es parte de nuestro manual de procedimientos. Me sentí orgullosa
pero sobre todo sentí que mi experiencia de 30 años había servido para algo más grande que mi venganza personal. Sarah ha vuelto a ser la mujer fuerte que crié. Hace un mes comenzó a salir con el doctor Hernández, el médico que la atendió aquella primera noche en el hospital. Es un hombre bueno, viudo, con 2 hijos adolescentes que la respetan genuinamente. Cuando me pidió permiso para cortejar a Sarah, le dije, doctor, mi hija ya no necesita permiso de nadie para decidir sobre su vida, pero si necesita mi consejo, se lo daré. Trátela con la dignidad que se merece, porque ahora ella sabe exactamente cuánto vale. Ayer Sarah me dijo algo que me llenó el corazón. Mamá, gracias por enseñarme que una mujer nunca está indefensa si conoce sus recursos y tiene el valor de usarlos. Durante meses pensé que era débil porque no pude enfrentar a Roberto sola. Pero ahora entiendo que la verdadera fortaleza está en saber cuándo pedir ayuda y a quién pedírsela. El dinero que recuperamos de Roberto, además de abrir la clínica, lo usamos para crear un fondo de ayuda legal para mujeres víctimas de violencia doméstica que no tienen recursos para contratar abogados privados. El licenciado Martínez coordina el programa Pro Bono y ya hemos ayudado a más de 50 familias. Mi hermana Carmen fue promovida en el banco después de que su jefe se enteró de cómo había ayudado a exponer el fraude de Roberto. Ahora supervisa un departamento especializado en detectar operaciones bancarias sospechosas. Elena me dijo la semana pasada, nunca pensé que nuestro pacto de hermanas para cuidarnos las espaldas iba a servir para algo tan importante. A veces, cuando estoy regando las plantas en la tardecita, pienso en todas las mujeres que están pasando por lo que pasó Sarah, sintiéndose solas, creyendo que no hay salida. Por eso decidí comenzar a contar esta historia en redes sociales y en charlas comunitarias. Si estás viviendo algo similar, quiero que sepas que no estás sola, que no importa cuán poderoso parezca tu agresor, siempre hay recursos, siempre hay aliados. Siempre hay una forma de salir. Lo importante es no tener miedo de buscar ayuda, documentar todo y entender que tú no eres la culpable. A mis 63 años, he aprendido que la jubilación no significa dejar de luchar por la justicia. Significa elegir tus batallas más sabiamente y pelear por las causas que realmente importan. Roberto pensó que porque yo era una vieja jubilada, ya no tenía poder. 30 años de experiencia no se jubilan. Las redes de contactos construidas con décadas de honestidad y servicio no se retiran. La sabiduría acumulada no tiene fecha de vencimiento. Anoche Sarah me preguntó a mamá, ¿alguna vez te arrepientes de todo lo que hicimos? Roberto va a estar en prisión muchos años. Su vida quedó destruida. Le respondí algo que había aprendido en mis primeros años como policía hija. Yo no destruí la vida de Roberto. Él la destruyó con sus propias decisiones. Yo solo me aseguré de que enfrentara las consecuencias de esas decisiones. La justicia no es venganza cuando está basada en la verdad y aplicada según la ley. Ahora, cada mañana me levanto sabiendo que mi hija está segura, que otras mujeres han encontrado esperanza en nuestra historia y que un depredador menos está libre para lastimar a familias inocentes. Eso, después de todo, es lo que significa realmente proteger y servir. ¿Y tú, que me has escuchado hasta aquí, qué harías en mi lugar si fuera tu hija la que llegara golpeada a tu puerta? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo, porque tu historia también importa. Y tal vez entre todas podemos ayudar a otra mujer que necesite saber que la justicia sí existe cuando tienes el valor de buscarla. Desde Guadalajara, con todo mi cariño y respeto para todas las mujeres fuertes que me escuchan. Soy Elena Morales y esta fue mi historia de cómo una madre convirtió su dolor en justicia. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y recuerda, nunca subestimes el poder de una mujer que sabe cuánto vale y está dispuesta a defenderse.